una epistemología basada en la transversalidad de los usos de la gráfica de una comunidad de ingenieros químicos industriales. Un ensayo de Irene Pérez Oxté y Francisco Cordero Osorio. Resumen: el presente reporte de investigación se circunscribe en un programa socioepistemológico cuyo objeto de estudio son los usos del conocimiento matemático en el reconocimiento de otra epistemología y de naturaleza diferente a la del discurso matemático escolar. El objetivo consiste en la construcción de una epistemología de la transversalidad del uso de gráfica de los ingenieros químicos industriales. Las situaciones de variación, transformación y selección son los ejes de esa epistemología, la cual se pone en evidencia en el modelo de comunidad de conocimiento matemático de ingenieros químicos industriales. Introducción. Entender la naturaleza de la problemática de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas considera dimensionarla a partir de tres ejes: el discurso matemático escolar, DME, el reconocimiento de un sujeto olvidado y la pluralidad epistemológica. El discurso matemático escolar, en términos generales, forma una legítima construcción de la matemática escolar única y exclusivamente a través de los conceptos matemáticos. Esto en desmedro de la funcionalidad que juega la matemática escolar en la vida cotidiana de los ciudadanos. El sujeto olvidado ante tal discurso hegemónico se traduce en términos de los usos del conocimiento matemático que hacen de la matemática una matemática funcional. Se supone que la enseñanza de la matemática es para que el estudiante mejore su cotidiano, pero lo que se le enseña en la escuela no responde a las situaciones del cotidiano, y peor aún, el conocimiento del cotidiano no se parece nada al de la escuela. Así, existen dos epistemologías de la vida y la de la matemática escolar. No se conocen, ni mucho menos dialogan entre ellas, pero el conocimiento legitimado por la sociedad en este contexto es el de la escuela. Todo esto conlleva a un fenómeno más: la opacidad del conocimiento de la vida cotidiana. Bajo este panorama se reconoce que no existen marcos de referencia en la que se resignifiquen usos de la matemática bajo la construcción social del conocimiento matemático. Es decir, debe significar que la matemática escolar se fundamente en la pluralidad del conocimiento matemático y por ende forme parte de los MR para su enseñanza y aprendizaje. La construcción de los MR está en la pertinencia de realizar estudios transversales en la escuela, el trabajo y la ciudad
para recuperar los usos del conocimiento matemático de tal suerte que se construyan epistemologías y que se traduzcan en situaciones de aprendizajes para el aula. Ante tal panorama, la investigación reconoce el fenómeno de opacidad de los usos del conocimiento matemático y la pertinencia de construir una epistemología que rescate los usos opacados por el DME. Así, el objetivo de la investigación fue construir una epistemología de usos a la luz de una transversalidad del conocimiento matemático. Se consideró el desarrollo de usos de la gráfica que emerge ante una problemática a la que se enfrenta una comunidad de ingenieros químicos industriales. Para formular la epistemología se realizó una articulación de tres situaciones: variación, transformación y selección a la luz del desarrollo de usos de esa comunidad de conocimientos matemáticos. Un programa socioepistemológico. El reporte de investigación se enmarca en un programa de investigación dentro de la teoría socioepistemológica cuyo objeto de estudio son los usos del conocimiento matemático en el reconocimiento de otra epistemología de naturaleza diferente a la del discurso matemático escolar. La postura respecto a la matemática está en la funcionalidad de la misma, es decir, se cuestiona qué matemática y no qué es la matemática. Esto abre un panorama a reconocer varios conocimientos. Por ejemplo, el de la obra matemática, la matemática escolar, la matemática de otras disciplinas e inclusive la matemática del cotidiano, es decir, el conocimiento matemático que construye la gente. En Cordero, en prensa, se considera lo anterior como un objeto de estudio de la matemática educativa a través de estudios transversales en diferentes escenarios como son la escuela, el trabajo y la ciudad, donde se reconocen usos que son resignificados en situaciones específicas y donde la mayoría de las veces la matemática no es el objeto de estudio. Así, la discusión se centra en construir una matemática funcional. Para efectos de la investigación se consideró la categoría modelación, graficación, que responde a lo que es la utilidad a lo humano en una situación específica. En este caso, la argumentación de la predicción, el comportamiento tendencial y la optimización en la articulación de tres situaciones: variación, transformación y selección. Con esto se construyó una epistemología donde intervienen significaciones y resignificaciones con sus respectivos procedimientos que se van construyendo de acuerdo con las operaciones que los participantes son capaces de hacer, con las condiciones que ellos son capaces de capturar y transformar y con los conceptos que van construyendo progresivamente. El constructo comunidad de conocimiento matemático de la ingeniería química.
Se retoma el trabajo de Torres como dato para realizar la investigación que aquí se reporta y hacer un estudio de transversalidad dentro de un programa de investigación socioepistemológico. Dicha investigación está situada en el escenario del trabajo donde se reporta una epistemología que está normada por los usos del conocimiento de una comunidad de ingenieros químicos industriales. De ahí que se consideró construir una epistemología de la funcionalidad del conocimiento matemático en una situación específica desde el cotidiano del ingeniero químico industrial. En primera instancia, se reconoce a una comunidad de ingenieros químicos en términos del conocimiento que construyen en el seno de su comunidad. Así, se reconocen tres elementos: reciprocidad, intimidad y localidad. Otro aspecto son los ejes transversales de la institucionalización y la identidad que distingue a esta comunidad de conocimiento de otras. Se observan dichos elementos que posicionan a la comunidad como una comunidad de conocimiento matemático. Cabe resaltar que el núcleo de la situación específica identificado en la comunidad de conocimiento matemático del ingeniero químico industrial está en la discusión de aspectos como la predicción, el comportamiento tendencial y la optimización en la lectura y análisis de las gráficas. Este conocimiento construido y usado por los ingenieros tiene cabida en su cotidiano, caracterizado por predecir fallas en los transformadores que proveen de electricidad a cierta población de tal suerte que pueda ser retirado de servicio antes de que ocurra la falla, y para ello hacer uso de un método gráfico. Epistemología de una transversalidad del conocimiento. A continuación se describe la epistemología que se construyó a partir del dato con la finalidad de evidenciar los usos del conocimiento matemático y su articulación con situaciones de variación, transformación y selección. La situación atribuida a la epistemología se ha convenido llamarle la predicción y lo estable en modelos gráficos de concentraciones de gases de un transformador. Las gráficas identificadas en la comunidad no son utilizadas únicamente como representaciones, sino que son considerados como modelos de comportamiento. Son herramientas que permiten analizar las tendencias de las concentraciones de los gases que tiene el transformador, y con base en ello se toman decisiones. En la figura se representa un esquema global en el cual se visualiza que los datos se resignificados para la construcción de una epistemología que a futuro se presume sería una base para diseñar situaciones de aprendizaje para una comunidad en específico. La situación específica se genera en una argumentación de predicción, comportamiento tendencial y optimización a partir de resignificar los usos de la gráfica, en el que se debaten funcionamientos y formas. Los usos que se resignifican están asociados a tres momentos:
uso del control estadístico, uso de las relaciones gráficas fallas y uso del modelo gráfico de diagnóstico. Cabe recalcar que las gráficas que favorecen una matemática funcional son más que simples representaciones, es decir, son consideradas como modelos de comportamiento y como herramientas que permiten analizar tendencias. Por ejemplo, para hacer conjeturas sobre una posible falla se realiza una lectura e interpretación de 2 de las 8 gráficas de las concentraciones de los gases. En este caso, el monóxido de carbono y dióxido de carbono son indicadores de que una pirrólisis de papel, el papel dentro del transformador, se está quemando y por tanto se le tiene que dar mantenimiento. Ambos gases deben presentar un comportamiento paralelo, es decir, entre ellos debe haber una diferencia del 10%. La relación anterior se analiza a partir de un comportamiento tendencial de las concentraciones de los gases. Se observa que el comportamiento gráfico del monóxido de carbono tiende a 150 partes por billón, mientras que el comportamiento del modelo del dióxido de carbono tiende a estabilizarse en 1500 partes por millón, concluyéndose que el estado del transformador está en buenas condiciones. Cuando el comportamiento tendencial no es aceptable, la porción del 10% es indicador de que el transformador tiene una posible falla. Al analizar este ejemplo es posible reconocer la variación de las concentraciones y aspectos de estabilidad a partir de analizar el comportamiento tendencial de ambos gases y predecir si el transformador requiere de mantenimiento o no. En los modelos se presentan incrementos en las concentraciones de los gases en ciertas fechas,